Hablemos de salud, específicamente de nuevas problemáticas que poco a poco, con el correr del tiempo, se han ido estableciendo y que la Organización Mundial de la Salud comienza a delinear. Nuestra compañera Roxy Lopresti. Roxy. Sí, vamos a hablar de la adicción a los videojuegos, una enfermedad mental. Así salió una resolución el viernes pasado de la Organización Mundial de la Salud que actualizó la lista de las patologías y allí incorporó la adicción. Estamos hablando de adicciones, adicción a los videojuegos como una enfermedad mental. Y hacía como unos 30 años que no actualizaba esta lista de patologías. Pero veamos en qué se basó la Organización Mundial de la Salud para incorporar la adicción a los juegos en esta lista. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha determinado? Porque hay unos 3.000 millones de jugadores compulsivos de videojuegos en el mundo. 1,6 millones de casos son casos clínicos que pertenecen a 90 países. Digo, estas son las causas por las cuales está dentro de esta lista. Y la incorporó en la categoría de usos de sustancias o comportamientos adictivos y está conjuntamente con la adicción a los juegos de azar, lo que llamamos la ludopatía. Pero veamos cuáles son los rasgos de una persona que llega a esta adicción, ¿sí? Siempre vamos al extremo. Veamos entonces los rasgos. Falta de control sobre el tiempo de juego, una persona que está permanentemente jugando y no le presta atención al resto de su vida. Juego persistente o recurrente y también prioridades sobre el resto de actividades. A eso hablamos de una adicción. Y esto es cuando ocurre más de un año. También hay que decir que en la Argentina hay 19 millones de jugadores, aunque es una minoría la que desarrolla usos problemáticos. Y este dato es muy importante para hablar acerca de una adicción. Durante la pandemia se registró un incremento del 20%. El confinamiento al comienzo y el desplazamiento de las actividades presenciales a la virtualidad favorecieron el crecimiento porque el ocio pasó a ser experimentado desde el hogar. Esta resolución de la Organización Mundial de la Salud permite también un lenguaje común a los profesionales de la salud al momento de diagnosticar. Nosotros vamos a hablar con Silvina Pedrouso, que ella es médica pediatra especializada en neurodesarrollo, secretaria de la Subcomisión de Tecnologías de la Información de la Comunicación de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Hola a todos, muy buen día. Buen día. Acá estoy. Ya hemos dado los fundamentos de esta resolución de la Organización Mundial de la Salud. En la práctica, ¿ustedes qué ven y cuál es la diferencia entre adicción y una persona que juega los videojuegos también como para no preocupar? Bueno, perfecto todo lo que describiste. Y bueno, en todas las consultas vemos chicos que juegan, que pueden interrumpir el juego, que vienen del colegio y juegan un rato y después conservan sus otras actividades, pueden hacer las tareas, estar con otros niños. Ese tipo de juego no es el que nos preocupa. El que es un juego un ratito y lo puedo interrumpir y no interfiere con otras actividades, es un juego más que está ocupando el ocio de nuestros niños. El juego que nos tiene que preocupar es el juego, como vos dijiste, que tiene un patrón compulsivo, persistente o recurrente, ya sea de los videojuegos en línea o fuera de línea. Todo comportamiento que es compulsivo y que produce consecuencias o deterioro en la actividad social, personal, laboral, si son más grandes, o académica, ese es el juego que nos tiene que preocupar. Bien. Ha habido casos de, por ejemplo, chicos que estuvieron 3 días comiendo estrictamente lo necesario, preparándose vianditas o snacks, o tomando con una jarra de líquido para tomar, y estando 3 días sin dormir y prácticamente sin comer para hacer esta actividad. Tremendo. Bueno, ¿y cuáles son las recomendaciones que ustedes dan y cuál es la edad promedio que esto ocurra también? Bueno, perfecto. Bueno, los más vulnerables a este tipo de patología justamente son los adolescentes y sobre todo los varones que tienen más apego a este tipo de juegos, a este tipo de actividad.
Como ya dijimos en otras oportunidades, son nativos digitales, chicos que están hiperexpuestos, hiperestimulados desde que nacen y buscan la satisfacción inmediata con este juego, ¿no es cierto? Con los juegos. Entonces, lo más importante que quiero recalcar que esta adicción tiene el mismo mecanismo que las adicciones a las sustancias, por eso está incorporada en ese capítulo del CIE 11. Y tiene que ver con que este tipo de adicciones son tipos de comportamiento adictivos donde no hay una sustancia, pero la base neurobiológica es la misma que de las adicciones a sustancias, por lo cual en ella, por ejemplo, las acciones, decisiones o estrategias que toman en el juego están mediadas por una sustancia que se libera en forma masiva a nivel cerebral, y esto produce placer. Entonces se produce un circuito vicioso, digamos un circuito interminable, donde se produce la acción, la liberación de dopamina a nivel cerebral y el deseo de volver a jugar y de repetir la acción. Ese es el mecanismo básico neurobiológico de todas las adicciones y de esta en particular. Y ¿Qué puedo decirle? Sí, muy breve en cuanto a las recomendaciones. Recomendaciones, bueno, estar atentos, jugar con ellos, conocer a qué juegan, con quién juegan y cómo juegan, buscar espacios libres de tecnología dentro de la casa, que jueguen en un lugar de uso común, así estamos atentos a lo que hacen y lo que dejan de hacer, buscar un equilibrio entre las horas de sueño, la actividad física y otras actividades. ¿No es cierto? Que las horas de uso no sean la gran parte del tiempo que ocupan. Prevenir un poco las publicidades engañosas que pueden recibir por esta vía y promover otras actividades, y ante cualquier signo de alarma sobre este comportamiento, que concurran al pediatra, que va a saber orientarlos sobre cómo manejar esta temática. Silvina, sumamente clara, ¿eh? Muchísimas gracias por todos estos conceptos. Bueno, muy buenos días. Buenos días, hasta luego. Bueno, Seba, entonces ahí escuchábamos qué es lo que hay que hacer, recomendaciones fundamentales, los padres están atentos, pero hay que tener en cuenta cuando hablamos de adicciones, ¿sí? Exacto. Esto de jugar un rato, ir y volver, bueno, ya vimos cuando se trata de una patología, ¿sí? Estar atento en ese sentido, pero obviamente que tenemos que dejar jugar también a los chicos en los videojuegos, pero medido, siempre equilibrio. Exactamente, Roxy, muy útil, realmente muy útil para muchos papás, para muchas mamás que seguramente les preocupa quizás el tiempo que pasan sus hijos frente a la computadora. ¿Cómo saber cuando estás frente a una adicción? Nos lo contó Roxy Lopresti. Gracias. Muy bien.